va primero? Acción. ¡Acción! 24 programas. Sean muy bienvenidos al Crononautas 24. Y como se podrán imaginar, no hay nada menos patriótico que su servidor. Es correcto. Pero si algo le podemos regalar a la patria, es un poco de memoria. Así que siguiendo con nuestra bonita tradición de contarles historias poco creíbles y con altos grados de investigación en Wikipedia, el día de hoy les traemos un capítulo variopinto, con hartas referencias y que además celebran lo poco que aún nos gusta de México, su gente. No creo. Pero antes, ya saben que nos pueden ayudar harto, ya sea a través de compartirnos en sus redes sociales, así como interactuar con nuestras publicaciones, unirse al canal de YouTube o nomás darle play o disfrutar. También nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes, en _clasemedieros, los Crononautas Podcast o deportes_sofá. Si no nos quieren matar, nos pueden hacer una donación. Si lo quieren hacer de forma regular, vayan a patreon.com/en_clasemedieros, o si solo lo quieren hacer de una donación, vayan a buymeacoffee.com/los Crononautas, que por fin yo no sabía, porque nadie nos dona nada, hasta que la maestra María Isabel nos quiso donar dinero, me di cuenta de que no funcionaba para ni madres y estuve toda la pinche noche investigando cómo chingados funciona. Afortunadamente pude ver cómo funciona y sobre todo gracias a la maestra que nos mandó unos bonitos $5, así que le mandamos un abrazo. Además de eso, ya saben que cuando estoy escribiendo mis guiones, cuando estoy investigando los temas, me gusta escuchar diferente música. El día de hoy les traigo la recomendación de Bad But Not Good. El sencillo se llama Beside April. Y esta es una recomendación que además nos hizo nuestro buen amigo Iván del Rivero, que aparece y desaparece de nuestras vidas de vez en cuando, pero al que le mandamos un beso en el chiquis triquis. ¡Ay! También me gustaría recomendar el Cimmerian Shade de Sufjan Stevens, que es un músico que además me gusta mucho y ambos son sencillos que acaban de salir y encuentran en su plataforma de preferencia. Y de hecho, justo les quería comentar que yo no me había dado cuenta, pero la segunda plataforma en la que más nos escuchan es Podcast Addict, que yo no la conocía. ¿Qué es eso? Podcast Addict es como una especie de Poderato, de Apple Podcast, de Google Podcast, pero está enfocada en contenido de España, así que saludos a la gente de Podcast Addict que nos está escuchando. Como saben, México tiene una historia muy variada y se necesitó de un libro como el del maestro Miguel León Portilla para darle una visión o contrapeso a los vencidos, a la gente que estaba fuera de la historia y en general a todos los que no iban con la rectitud política. También les voy a revelar un secreto. Encuentro esto misterioso. Uno de esos que les da harto miedo, escándalo y horror enterarse en este programa. Muy misterioso. Nuestra historia y la forma en la que fue enseñada en las escuelas públicas y privadas, por lo menos en los últimos 40, 50 o 60 años, es de corte socialista. Saludos a Venezuela, que también nos escucha mucha gente de ahí. ¿Qué quiere decir que la historia haya sido socialista hasta esta fecha? Quiere decir que está concentrada en el discurso, la narrativa y los personajes más que en los hechos sociales. Como hemos visto en otras historias, es común que partes de la vida de estos personajes o de las batallas relevantes o de los momentos políticos se borren con tal de que no pienses en ellos como humanos. Es una intención como de volverlos así dioses, ¿no? Y basta ver los murales que hay en todo el país para ver esta intención de que se vean grandes, musculosos, fuertes, guerreros y todo. Nadie se imagina a Miguel Hidalgo vomitando por una peda, pero les garantizo que lo hizo. Más de una vez. Entonces, para darles una clase de historia similar a la que recibirían en telesecundaria. Respuesta ingeniosa. Ok, gracias. Nos metimos a explorar algunos mitos, momentos curiosos y realidades de la historia de México. Los personajes que aquí se tocan, no entre ellos sino por nosotros, son meramente referenciales y solo lo hacemos para que no se sientan mal. Este es el ¡Ay! Ya vas a empezar. Este es el Crononautas 24. Estúpidas creencias mexicanas. Y comenzamos. Crononautas
Palacio Negro de Lecumberri, que sirvió como penitenciaría de 1900 a 1976. William, take your measures, is okay? Mi compromiso es preservar la integridad del territorio nacional. Hoy, leyendas de la historia mexicana. Capítulo 1. Lecumberri, el panóptico mexicano. Del actual Archivo General de la Nación se pueden decir muchas cosas. Que tiene fantasmas, que está maldito por todas las cosas que en él sucedieron, que fue un elefante blanco, que es un maldito comunista, que es un actor del porno, pero nunca que tuvo pobladores irrelevantes. Antes de entrarle a eso, les contamos un poco de ese coloso del oriente de la Ciudad de México. Si un pinche estadio como el Estadio Azteca o el Estadio CU se puede llamar coloso, también el Archivo General de la Nación le podemos llamar así. Y si no, que chinga a su madre 3 veces quien diga que no. Una vez ya asentado como presidente, después de fingir transición con su compadre, Porfirio Díaz comisionó al jurista Miguel S. Macedo la creación y construcción de una penitenciaría con las condiciones y calidad de aquellas que se estaban desarrollando en Europa. Macedo tomó la oportunidad y, basado en la reciente reforma penal de aquel tiempo, juntó a un grupo de ingenieros y retomaron la idea del arquitecto Lorenzo de la Hidalga para crear la primera... pues así se llama, ¿no? Bueno, así decía Wikipedia que se llamaba. Si no se llama así... Retomaron la idea del arquitecto Lorenzo de la Hidalga para crear el primer centro penitenciario moderno en la Ciudad de México. Y aunque de la Hidalga es el padre, la idea original trataba de evocar el panóptico de Betham, que buscaba generar cárceles en donde un solo guardia pudiera vigilar a todos los presos bajo la premisa de que la torre central siempre estaba ocupada, pero los prisioneros no sabrían exactamente dónde estaba el guardia. Es decir, son estos edificios redondos donde en el centro tienes una torre de vigilancia, pero todo está oscurecido hacia afuera. Entonces, la teoría de Betham dice que tan solo la idea de estar siendo vigilados, que es una idea bastante Foucaultiana, la sola idea de estar siendo vigilado te haría hacerte portar bien y hacer las cosas chidas. Obviamente Betham nunca conoció México. Ese es el principio de la religión. Dios te está viendo en todo. Pero como todo, cuando le sumas el factor México a algo, se vuelve mucho más chingón. De 1885 a 1900, la prisión se construyó y el mismo Porfirio Díaz la inauguró. Macedo sería su primer director y el plan se puso en marcha. Aquí hay que considerar dos cosas. Por un lado, la administración de justicia del país era porquería y terminó siendo usada para venganzas políticas. En estructura, tenía 804 celdas, pensadas para un prisionero por celda, enfermería, cocina, espacios recreativos y de taller. Al final de su historia tenía cerca de 3.800 personas distribuidas de manera sumamente arbitraria. Una de las cosas más recordadas por los mismos presos fue que conforme fue creciendo la población, en aquel entonces tanto de hombres como mujeres, porque no dejó de ser de mujeres hasta 1954, bueno, no se dejó de meter mujeres a esta cárcel hasta 1954, se dieron cuenta de que no solo era una mala idea, sino que no estaba funcionando. Era muy complicado vigilar a la gente. Si a esto le sumamos la corrupción y las distintas problemáticas asociadas al poder, es entonces que se puede entender el mote de negro o de Palacio Negro que se le comenzó a poner. Cuotas, asesinatos, agresiones y algunas otras cosas terminaron por cerrar la cárcel por ahí de 1970 y enviar a sus pobladores a otros centros penitenciarios o definitivamente libres. Pero aquí es donde se pone la cosa buena, mis queridos clase medieres. Entre las personas que tuvieron el gusto de habitar el Palacio Negro estuvieron el periodista Julio Scherer y el filósofo Elie de Gortari por activismo político. Tina Modotti, la fotógrafa, por amedrentar al entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, que para su fortuna fue expulsada del país al poco tiempo, a los pocos meses de estar presa, donde uno puede asumir que la dejaron libre siempre y cuando se fuera del país, ¿no? Fue como, ok, nada más estás poniéndote muy agresiva con el presidente, entonces, ok, le vamos a dar chance a la señorita, pero no puede regresar al país. Por cierto, se fue a Italia.
Nuestro célebre enemigo número 1, a ver si se acuerdan de él, Manuel Rodríguez Lozano, pintor y ex de Nahui Olin, también cayó preso en esta cárcel, básicamente por ser sospechoso de robarse obra de la Escuela Nacional de Artes Plásticas cuando era su director. ¡Ratero! Y de hecho aquí hay una historia muy interesante porque antes de, ¿cómo se llama? De Nochebuena, una amiga muy cercana de él, de la cual no recuerdo el nombre, discúlpenme, le dijo al entonces director del centro penitenciario: oiga, yo me meto a la cárcel, deje a Manuel salir para que pueda celebrar la Navidad y luego se regrese. ¡Qué huevos! Obviamente no lo dejaron hacerlo. Entonces dijo, bueno, si no se puede, podemos traer la fiesta para acá. Y dijo, pues mientras traiga comida para todos, que se arme. Se armó la machaca. David Alfaro Siqueiros estuvo por lo menos, otro preso célebre, estuvo por lo menos 4 veces, entre ellos un intento de asesinato en nombre de Stalin contra León Trotsky. Esto por lo menos según la versión historiográfica de la gran pensadora e historiadora Salma Hayek. Pero en realidad fue más por su socialismo exuberante y exacerbado y cómo se comportaba frente a otros pintores, líderes políticos y en general su pertenencia al Partido Comunista Mexicano. Como Goyo Cárdenas, el famoso asesino en serie mexicano, el estrangulador de Tacubaya, creo que era el estrangulador, Siqueiros salía, se ponía hasta el queque y luego regresaba. Incluso todo el mundo sabía que estaba en la cárcel, pero no necesariamente estaba preso. Hasta que López Mateos lo perdonó con tal de no regalarle nada a Díaz Ordaz, su compañero de trabajo en la CIA. Chava Flores y sus 25,000 pesos, que como les platicábamos en el capítulo del maestro, fueron parte también de una estrategia para engañarlo feo. Y él estuvo en esa cárcel también un tiempo. Luis González de Alba, Gilberto Rincón Gallardo y el mismo José Revueltas fueron encarcelados por los eventos de 1968. Cada uno contaría una historia de horror diferente. Pero uno de los que no se encuentra ningún registro y se dice que fue una gran experiencia es del maestro Alberto Aguilera Valdés, Juan Gabriel, conocido como Juan Gabriel. Sobre su estancia en el Palacio Negro se dice mucho, pero se sabe poco. Entre ellos, casi todos son innuendos homosexuales, así que no los vamos a repetir en este programa, pero ya les puse la imagen en su cabeza. En realidad, Juanga hablaba abiertamente del evento, incluso está retratado en su película mitad ficción, mitad realidad, llamada Así es mi vida, de 1982, donde él actúa en el papel central. El punto aquí es que cuando se buscan registros de un prisionero con el nombre Alberto Aguilar Valdés, no se encuentra ninguno, tampoco con el nombre de Juan Gabriel. Así que aquí hay de dos sopas. Pura baba de perico, para ganarse el respeto de la banda y ganar credibilidad de las calles y que no lo mataran. Esa puede ser una razón. La otra es su amistad con los gobiernos priistas que le permitió salvarse. Tanto que incluso cuando sí tuvo una razón para ir a la cárcel por deberle millones y millones al fisco, no fue. Así que, aunque negro por las porquerías que pasaban adentro, Lecumberri tiene un lugar muy especial en la cultura mexicana y es definitivamente muestra de cómo una buena idea más mexicanidad puede sacar chispas. Capítulo 2. El Guillermo Tell de la Roma. Aprovechando que ya nos estamos robando varios datos y párrafos del libro El lado B de la cultura, escrito por Julia Santibáñez y con portada del maestro Bev. ¿Qué es este bonito libro? Julia Santibáñez, El lado B de la cultura. Está bastante chido. Entonces, aprovechando que ya nos lo estamos robando, les contaremos la historia de un huésped distinguido de Lecumberri que mostró por qué no le puede sumar México al movimiento de literatura beat. El movimiento beat, proveniente de la frase I'm beat, que sería como madreado, harto o golpeado, tuvo varios exponentes, pero un cuadro de personajes centrales muy sólidos. Jack Kerouac, Allen Ginsberg y el protagonista de este momento hermoso de la historia de la Ciudad de México, William Seward Burroughs. Nacido en 1914 en Missouri, el escritor siempre fue reconocido como ese personaje con un alto potencial y pocas ganas de explotar. Nacido de una familia relativamente acomodada, como le gustan al productor, Burroughs sintió lo que un joven cualquiera sentiría: ganas de morir.
pero en él había una gasolina bastante diferente. La gasolina diferente estaba alimentada por la enorme cantidad de literatura y filosofía que consumía. Casado con Joan Vollmer, Burroughs era un adicto a la heroína que tuvo que viajar a México para evitar ser detenido por posesión y tráfico. Cuando llegaron a la Ciudad de México, llegaron a la Cerrada de Medellín 37 y se establecieron en lo que en ese entonces era el centro de la clase alta mexicana. Pasaba temporadas entre la Ciudad de México y San Miguel de Allende. Daba clases a sus compatriotas y en general se enfocaba en el desmadre, la fiesta, pero no escribía nada. Muchos de sus contemporáneos beat y amigos como Jack Kerouac, Gregory Corso o Allen Ginsberg lo visitaron y disfrutaron de la ciudad en aquella época. No solo la disfrutaban porque vivían en el privilegio, sino porque se ponían hasta el huevo. Cuando Burroughs y su esposa se mudaron al edificio Monterrey 122, probablemente corridos de Cerrada de Medellín por desmadrosos, decidieron organizar una fiesta el 6 de septiembre de 1951. Ya entrados en tragos, inyecciones y cualquier otro tipo de cosas, Burroughs y Vollmer decidieron deleitar al público con un bonito show. Él tomaría una pistola y le dispararía a una manzana colocada en la cabeza de Joan. Según quienes estaban con la pareja, ellos aseguraban que ya lo habían hecho muchas veces y que de hecho esto era un evento ensayado. Como no había manzanas, se decidió que le pusieran un vaso lleno de alcohol en la cabeza. Burroughs se colocó frente a ella, apuntó con el arma y disparó. ¿Qué creen que fue lo que pasó? ¡Se desmayó! El tiro fue certero, pero entre los ojos. Joan murió en el lugar y a pesar de que Burroughs y sus compañeros declararon que fue un accidente, fue condenado a pasar unos años en el legendario Palacio Negro. Mientras el hermano de Burroughs le consiguió un abogado, este comenzó a escribir su libro Junkie, una de sus obras más conocidas y probablemente inspirado mucho a partir de su experiencia en México y en Lecumberri. Fue liberado y tan pronto pudo se fue a vivir a Marruecos, donde se encontró más cómodo y terminó Junkie y se lanzó hacia su obra más célebre, Naked Lunch o Almuerzo al Desnudo. Por cierto, ya muy viejo, irónicamente conoció a Kurt Cobain, porque Kurt Cobain era muy fan de la literatura de Burroughs, y pues bueno, es curioso porque son dos heroinómanos conocidos. Esa es la única razón por la que es curioso, la verdad. Ese es el punto importante de lo que les estoy diciendo. Esperemos que estén disfrutando de este Crononautas 24 sobre lo bonito que es sumarle lo mexicano a las cosas. Les recordamos que pueden encontrarnos en Instagram como Los Crononautas Podcast, en _clasemedieros y deportes_sofá. Veamos qué nos depara el futuro del bonito intermedio Clase Mediero. Un aplauso. Intermedio Clase Mediero. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Si tienes pocos discos, pocas canciones y una leyenda de letras y música chingona, suena a grunge, ¿no? Pues según los cánones, no lo fue. Soy Baltasar y este es el Crononugget 10. Hasta hace unos cuantos años, el grunge era considerado un género de hombres, blancos, de pelo largo, con camisas de franela, pantalones rotos y tenis Converse. Su creación se atribuye a bandas como los Buzzcocks, los Melvins y Jesus Lizard, que hasta ahora se reconocen como la intersección entre el punk y el grunge. Pero ¿sabías que, como el rock and roll, el grunge es un género que fue moldeado en sus primeras notas por una mujer? En 1983, Tina Bell, cantante y compositora basada en Seattle, funda con su entonces pareja Bam Bam. Dicha banda, que además estaba formada por Scott Ledger-Ward, Tommy Martin y Matt Cameron, fue uno de los proyectos de este último antes de ser baterista de Soundgarden y Pearl Jam. Su primer disco, Villains Also Wear White, fue grabado en el estudio Reciprocal, donde años después Nirvana, Soundgarden y otras bandas grabarían muchos de sus discos. Para darles una idea, Villains es de 1984. Nevermind de Nirvana y el Ten de Pearl Jam, considerados los discos que explotaron el grunge, salieron hasta 1991. De hecho,
Kurt Cobain fue su jalacables durante un tiempo y los acompañó a tocar en los lugares más importantes de la ciudad: The Vogue, The OK Hotel, Gorilla Gardens, etc. En casi todos con una muy buena entrada. ¿Cuál fue el problema? Que nadie creía que Tina Bell fuera real, o seria, o lo que fuera. Muchos de sus contemporáneos, incluso sus compañeros, la hacían de menos. Una mujer negra de 1,50 de altura, vocalista de una banda, generaba rechazo tanto que muchos de los aficionados del punk de ese entonces iban a su concierto a agredirla. Con el tiempo, Bell decidió retirarse no solo de Bam Bam, sino de la música. Murió de cirrosis hepática a los 55 años. Antes de que su hijo TJ Martin pudiera recuperar sus cosas en su casa de Las Vegas, todo había sido tirado a la basura. Y es así que gracias al pitocentrismo y al descuido de un casero, una pieza clave de la música punk, grunge y rock de la historia está casi en el olvido. Not today, Satan, not today. Bienvenidos, ¿cómo están? Nueva cápsula Deportes desde el sofá. Esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros. Vamos a entrar. Me han hecho mucho el comentario que hablo mucho de fútbol, de básquetbol o de lucha libre y que no he abarcado mucho de fútbol americano. Pues no se diga más, vamos a hablar un poco. El día de hoy vamos a ver un poco la liga en el momento. Volteemos a ver estos jóvenes talentos que se seleccionan en las primeras rondas del draft, donde los equipos que los seleccionan tienen todas sus esperanzas en las manos de estos muchachos para tener un gran futuro en la liga, ¿no? Dicho esto, y entendiendo y viendo el estrepitoso inicio de temporada que ha tenido Trevor Lawrence, titular de los Jacksonville Jaguars, primera ronda, primera selección, ha tenido sus primeras 2 derrotas en temporada regular en toda su carrera, incluida preparatoria, universidad y ahora la NFL. Se ha dado cuenta que pues no es lo mismo jugar antes que ahorita ya con los señores. Dicho esto, vamos a revisar un poco unas 3 listas distintas de quarterbacks, obvio considerando lo mencionado del draft y dichas selecciones. Veamos desde qué quarterback realmente ha tenido éxito, y en éxito me refiero a que ha llegado al Super Bowl y lo ha ganado. De ahí, porque no todo es bonito, podemos burlarnos un poco de esas selecciones de primera ronda donde los equipos tienen todas sus ilusiones y ahí quedaron y no va a pasar más. Y por último veamos esos quarterbacks que sí han llegado al Super Bowl, que lo han ganado, pero que muchos entrenadores ni siquiera pudieron haberlos considerado en las primeras rondas, y con ende lo que menciono es de la segunda para atrás. Veamos qué quarterbacks ganaron el Super Bowl así. Entonces, en el orden mencionado, veamos primero a los únicos 8 quarterbacks que fueron la selección número 1 del draft y que han ganado el Super Bowl. Empecemos con David Carr. Probablemente les sorprenda el nombre o no tengan ni siquiera idea de en realidad quién sea, pero el seleccionado número 1 por Houston fue el campeón en el 2012, siendo suplente de Eli Manning. Hablando de Eli Manning, fue ganador de 2 anillos del Supertazón en el 2008 y en el 2012. Su hermano, Peyton Manning, un año antes de que su hermano menor ganara el Super Bowl, y Peyton Manning siendo uno de los mejores quarterbacks de la historia, ganó su primer Super Bowl con los Colts de Indianapolis, equipo que lo seleccionó. Drew Bledsoe, el seleccionado de los Patriots en el 93, fue campeón como suplente en el 2002 con dicho equipo. Troy Aikman, el actual analista de televisión y seleccionado en 1989 por los Vaqueros de Dallas, fue campeón 3 veces del Super Bowl, planteando una de las más grandes dinastías en los 90s. El actual presidente de operaciones de los Broncos de Denver, John Elway, fue seleccionado en la primera ronda con la primera selección en el 83 por los Baltimore Colts. Nunca jugó para ellos, fue cambiado a Denver y ahí ganó 2 Super Bowls consecutivos en el 98 y en el 99. Jim Plunkett, el seleccionado de los Patriots en 1971, ganó el Super Bowl y fue nombrado el jugador más valioso en 1981 con los Raiders. Y por último de esta lista mencionamos a quien mejor le resultó a su equipo, Terry Bradshaw, siendo seleccionado por los Steelers en 1970.
Tan solo 5 años después, llevó a Pittsburgh a ganar el primer Super Bowl de 4 que le dio a esta franquicia. De ahí enlistemos los quarterbacks que fueron seleccionados en la primera ronda, no primera selección, primera ronda, pero que en realidad vimos que nunca hicieron o harán nada por sus equipos. Claro está, todavía no podemos considerar a algunos jugadores que podrían lograr el objetivo porque todavía son jóvenes o fueron seleccionados el año pasado o este. Mencionando ya a Trevor Lawrence, podemos ver a Zach Wilson, a Mac Jones, tal vez un Joe Burrow, Justin Herbert, Daniel Jones, Sam Darnold o Josh Allen. De ahí vamos a los bonitos fracasos. Vinny Testaverde, Carlson Palmer, Alex Smith, Matt Stafford, Cam Newton, Andrew Luck, Baker Mayfield, Mitch Trubisky, Marcus Mariota, Johnny Manziel, Tim Tebow, Mark Sánchez, Jay Cutler, Matt Ryan, Philip Rivers o Michael Vick. Por mencionar algunos de muchísimos que pueden estar en esta lista. Y algunos siguen activos, pero pues aceptémoslo, no van a hacer nada. Y por último mencionemos rápido a esos quarterbacks que ya ganaron el Super Bowl, pero que los equipos no pensaron en realidad que debían ser dignos de ser seleccionados en primera ronda, y aún así llegaron tan lejos. Tenemos a Bart Starr, a Roger Staubach, Joe Montana, Brett Favre, Kurt Wagner, Tom Brady, Brad Johnson, Drew Brees y Russell Wilson, solo por enlistar a algunos. Listo, ya lo tienen, ahora saben un poco más de selecciones del draft, el resultado que tienen en su carrera, las selecciones más exitosas, y no siempre todo resulta que sea más obvio porque sean la número 1. Y ya tienen este dato si quieren para practicarlo con sus amigos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por quedarse, espero les haya gustado. Recuerden que pueden sugerir temas a @deportes_sofá en Instagram o Twitter. Y ya tenemos Facebook, facebook.com/deportes desde el sofá. Recuerden que esto es el intermedio clase mediero de Crononautas. Esto es Deportes desde el sofá. Yo soy Rich, la Escuela Nacional de Clase Medieros. Ahí se ve. ¡No se rían! ¡Es cosa seria! Fin del intermedio. Capítulo 3. El villano de la película. Antonio de Padua, María Severino, López de Santana y Pérez de LeBron James es por mucho uno de los personajes mexicanos que más controversia genera. Nacido en 1794 en Jalapa, fue un criollo nacido en el privilegio y bienestar de formar parte de las élites de aquel entonces. Durante la Guerra de Independencia peleó con la corona hasta el cambio de bando de Agustín de Iturbide a ser emperador. Como premio de guerra, Iturbide lo nombró líder del puerto de Veracruz, donde Santa Anna ya era bastante reconocido y era respetado. Evidentemente, al poco tiempo, notó el hambre política, económica y de chingar que tenía el general y trató de quitarlo. Como respuesta, Santa Anna tomó esto como una afrenta y en 1922 intentó levantarse en armas. Aunque perdió, el sentimiento en contra de Iturbide llevó a que... I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. ¿Un fantasma podrá espantar a otro fantasma? O sea, imagínate que está el fantasma de Iturbide dormido, así, y de repente llega el fantasma de Santa Anna y le hace... Un Gasparín, sí, güey. Me gusta, las referencias de Gasparín siempre son buenas. Santa Anna tomó esto como una afrenta y en 1822 intentó levantarse en armas. Aunque perdió, el sentimiento en contra de Iturbide llevó a que abdicara al poco tiempo y Guadalupe Victoria sería el primer presidente de la República. Santa Anna fue liberada... Si puedes, venga, échale, si puedes, échale, si puedes. Santa Anna fue liberal y conservador, centralista o federalista, de acuerdo a lo que se necesitara, a lo que le pidieran o a cualquier situación en la que se encontrara. Se le llamó el seductor de la patria, porque aún con todo el caos y violencia que se vivía, no había nadie con su capacidad para controlar a los distintos grupos políticos del país. Esto quedó demostrado cuando, en su último periodo, los conservadores le pidieron terminar su exilio que había empezado en Jamaica y ahora estaba en Colombia, con tal de arreglar el desmadre que, según ellos,
los liberales habían hecho. El por qué aceptó se sabe poco. Biógrafos aseguran que su discernimiento en la época era muy malo. No, si no me dices no me doy cuenta, ¿tú crees? Que se encontraba drogado constantemente y que posiblemente una infección causada por las muchas heridas que había sufrido en la guerra ya lo habían dañado cerebralmente. Otros, por el contrario, ven en Santa Anna a uno de los políticos con mayor pragmatismo de la historia, consciente de sus capacidades y esperando los tiempos políticos y económicos para mover sus piezas. Y aquí, mis queridos crononautes, les van algunos hechos para que ustedes disciernan y definan su postura. Los llamados impuestos ridículos de la época, impuestos que se impusieron a puertas, ventanas, caballos, perros y carros, en realidad fueron estrategias para recabar un poco de dinero de las personas que más recursos tenían. ¡Ay, ajá! Esta estrategia, copiada de Europa, básicamente lo que buscaba era tratar de generar un poco más de dinero, porque además, entre centralistas y federalistas, o entre conservadores y liberales, todos se habían robado todo el dinero. No sé si les suena. O sea, hace como un zumbido acá, pero bueno. ¿Te suena Inés Gómez Mont? Como lo explica el historiador del Instituto Mora, Héctor Manuel Strobel, lo que ahora nos parece ridículo por su popularidad, en ese entonces, o por lo democrático, o por la presencia que tienen todas las casas, en ese entonces, en realidad eran objetos que solo las clases altas tenían acceso, haciendo de la recaudación un ejercicio más justo al que se llevaba a cabo en otras latitudes, donde, como monarquía francesa, iban con los pobres y les quitaban lo poco que tenían, los pocos animales, etc. Aquí lo que intentó hacer Santa Anna es, ¿quién tiene más? Que pague. Si quieren tener perro, que pague. Si quieren tener coche, que pague. Yo sé que ustedes, queridos clase medieros, no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Que pague. Otro caso interesante es el de la venta de la mesilla. Este último ejercicio de poder hecho por Santa Anna, que incluía parte de Arizona y parte de Nuevo México, fue una estrategia para terminar el ferrocarril intercontinental por parte de Estados Unidos y resolver algunos problemas migratorios de la época. Sobre las negociaciones se sabe que el gobierno gringo pagó 10 millones al gobierno mexicano, que a su vez aceptó la venta por las condiciones económicas en las que se encontraba el país. O sea, necesitábamos los 10 millones de dólares y ese fue el argumento con el que Santa Anna fue al Congreso. Una teoría que circula y es mencionada brevemente en algunos textos es que parte de las negociaciones incluyeron un cargamento bastante grande de laudano. Dicho opiáceo, producido en Estados Unidos, era utilizado como un protojarabe para la tos que eliminaba las incomodidades y bajaba el dolor. Se dice que Santa Anna era sumamente adicto a esta sustancia y que parte del empuje que hizo para que se aceptara la venta de la mesilla correspondía precisamente a la recepción de un cargamento de ese medicamento. Otros afirman que además del laudano, Santa Anna sabía que iba a ser derrocado al poco tiempo y realmente necesitaba red donde caer, ¿no? Un lugar donde exiliarse. Este elemento lo demuestran los eventos posteriores a su salida, al ejecutarse el plan de Ayutla, donde Santa Anna termina por exiliarse entre Cuba y Estados Unidos. Recuerden que Cuba en esa época era prácticamente una extensión de Estados Unidos. Santa Anna tenía una persona que lo apoyaba y estaba asignada por el gobierno americano y por los empresarios americanos, un tal Thomas Adams. Adams era un inventor que acompañó en distintos momentos al expresidente y que eventualmente le compró una sustancia extraída de un árbol primo del chico zapote que los mexicanos utilizaban para tapar hoyos, remendar llantas y otras cosas. Como remendo de las llantas, mostró que no era muy eficiente, pero cuando se comenzó a mascar, la cosa cambió. Adams notó que si le agregaba sabor, ahí había un producto importante, y en efecto lo hubo. Fundó la Adams Company y ahí, gracias a Antonio López de Santa Anna y Thomas Adams, nacieron. Lleva el sabor de los chicles Adams, lleva siempre Adams donde quiera que vayas, ven y vive una vida llena de sabor, con el sabor de chicles Adams sí que sabe mejor. Los chiclets. Así que tonto o acabado en realidad nunca estuvo. Incluso en sus últimos años pidió regresar a México, donde murió a los 82 años en la ciudad. También pidió que le llamaran Alteza Serenísima cuando regresó la última vez, y se nombró o se autonombró dictador a perpetuidad. Así que no sé si eso sea locura o solo ganas de burlarse de nosotros. Capítulo 4.
Algunos últimos datos misceláneos para que no se nos pierdan. ¿Qué tienen en común Michael Jackson y Porfirio Díaz? ¿Qué tienen en común Michael Jackson y Porfirio Díaz? Que los dos querían ocultar que eran negros. Efectivamente. Yo esperaba que no fuera lo obvio, ¿no? O sea, felicidades al productor. Ambos pasaron por un proceso de blanqueamiento. Uno en persona y otro en retratos. Porfirio Díaz era de un origen mestizo. Los primeros retratos que se pueden encontrar de él muestran a un hombre con piel morena. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, sobre todo cuando se estableció como presidente de México, la mayoría de sus retratos lo colocan como un hombre blanco casi de tipo europeo. La razón de esto puede ser su afición a la cultura francesa y a las tendencias desde el romanticismo y neoclasicismo al blanco como signo de pureza, de bienestar y de poder. Otro factor podría ser la misma sociedad mexicana, que aunque era extremadamente heterogénea, en sus capas más altas destacaba los orígenes europeos como los más importantes, cuestión que el mismo presidente pensó era necesario para ganarse el respeto de las clases altas del país. Sea por la razón que fuera, incluso en las primeras fotografías tomadas del presidente, se asegura que Carmelita, su esposa, lo maquilló para que su piel luciera un poco más clara. Esta afirmación no se puede asegurar, pero cuando uno mira las fotografías, no puede dejar de pensar en que es posible. Y, como es mi programa, yo voy a decir, sí creo. I believe, Lord. Por cierto, hablando de mitos que se han extendido, hay uno que me encanta y es el de la altura de Benito Juárez. Así como se le juzga a Díaz por esconder su origen étnico, se dice que Juárez rara vez dejaba ver su altura, sobre todo cuando tenía que relacionarse con embajadores y representantes europeos o de Estados Unidos. Si no era a través de zapatos especiales con un tacón extra así de esos chidos, ¿no? Como de Herman Munster, aplicando la drag, ¿no? O a partir de recibir a toda la gente sentado, o sea, literalmente se ponía en su escritorio, tenía una silla y la silla tenía una plataforma, entonces cuando llegaban estaba pues como el trono de que monito en la mole, ¿no? Más o menos. El punto es que el presidente mexicano siempre procuró que su altura no fuera un elemento para recibir burlas, para que fuera atacado o para que no lo respetaran dentro de los contextos en los que se metía. Y esto es importante porque si lo piensan, Benito Juárez, a pesar de ser de un origen bastante indígena, bastante indio, lo que tenía de fondo era que se llevaba con muchos liberales que eran gente de clase media alta o clase alta que habían sido educados fuera. Entonces imagínense, él tenía relación tanto con gente criolla como con mestizos más europeos como con otro tipo de gente. Para darles una idea del tamaño que tenía Benito Juárez, se dice que medía entre 1,35 y 1,40. Contextualmente, Lionel Messi mide 1,69, que Monito mide 80 centímetros. George Muresan, basquetbolista, considerado el basquetbolista más alto de la historia, mide 2.32, 2 metros con 32 centímetros. Incluso se habla mucho de la altura de Venustiano Carranza porque Venustiano Carranza medía 1.98. Entonces, imagínense la diferencia entre uno y el otro. Esa es la historia de por qué Benito Juárez siempre recibía sentado a los gringos. Otro dato, el último, que seguramente ya lo saben, pero nos gusta cerrar con algo interesante y sobre todo porque este capítulo saldrá después de las fiestas patrias, es que, contrario a las creencias populares sobre el grito de Dolores, en realidad Miguel Hidalgo no gritó Viva México, ni gritó Viva la Corregidora, ni Viva Morelos, ni nada que se grita ahora. Gritó: Pa' mí que chingan a su madre. ¿Sí? Pa' mí que chingan a su madre esos hijos de su puta madre. ¡Abran los ojos, pendejos! ¡La tuya, güey! ¡Venga y dígamelo aquí! ¡Venga y dígamelo aquí, pendejo! ¡Viva México! Viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII y unos cuantos, muera o fuera el mal gobierno. ¿Por qué no gritó algo en contra de la corona? Porque en realidad Miguel Hidalgo no estaba en contra del gobierno español, sino estaba en contra de las tropas peninsulares españolas, o sea, del virrey. Sobre todo, lo que más le molestaba como criollo, porque era un maldito privilegiado también, era que no le mochaban lo suficiente. Se sentía discriminado, deseaba que hubiera una mayor inclusión de diferentes pares, pero sobre todo le gustaba o le interesaba la intención de intervenir en el gobierno. Interesantemente, Hidalgo es uno de los personajes que
mayor cultura y mayor conocimiento empezó a traer a América Latina por sus conexiones que tenía en Europa, pero el personaje central de la independencia, y chinga su madre quien me contradiga, es José María Morelos y Pavón. Igualmente, el grito sucedió a las 2 a.m., no a las 12 como se celebra en México, del 16 de septiembre, y las celebraciones en realidad comenzaron a hacerse en la época de Porfirio Díaz y empezaron a hacerse el 15 porque coinciden con el cumpleaños del dictador, que había nacido en la misma fecha, en 1830. Nada más para terminar, mi querido productor, ¿cuál es tu momento histórico favorito? Así el que dices. Pero creo que todo el desmadre de la revolución en general se me hace muy interesante, y sobre todo el pedo de Pancho Villa y su odio a los gringos. Y creo que esas historias que también se van perdiendo, como el Tigre de Santa Julia, o sea, esas chiquititas de la Adelita. Esperamos les haya gustado este Crononautas. Muchas gracias, mi querido productor. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que nos encuentran en Instagram como Los Crononautas Podcast, también en Patreon como en _clase medieros, en Buy Me a Coffee como Los Crononautas, en YouTube como Escuela Nacional de Clase Medieros. Muchas gracias al productor, muchas gracias a ustedes, les mandamos un abrazo, los queremos harto, pasen una buena semana. Crononautas. Vámonos a chingar una chaqueta. Un chaquetón.